En el tema 2 vamos a seguir analizando relaciones integrales para volúmenes de control y vamos a ver cantidad de movimiento, momento cinético, conservación de la energía para fluido ideal y después ecuación de la energía para fluido real, que es la ecuación de Bernoulli generalizada, que es la última transparencia que les comenté en el tema 201. Esta se supone que ya la han visto en termodinámica. Vamos a particularizar el flujo real y vamos a ver qué son las pérdidas por fricción. Vamos a introducirnos en el tema, no las vamos a desarrollar todavía, esto se ve bien en el tema 5 y 6, dependiendo si flujo interno o flujo externo. Y por último, vamos a ver qué relaciones teníamos entre la ecuación de Bernoulli y la termodinámica. Aquí tienen los contenidos. Fíjense que básicamente hay cantidad de movimiento, momento cinético y energía. Son los tres grandes principios que vamos a discutir acá. Y los objetivos docentes, como siempre, para que ustedes se autoevalúen. La bibliografía recomendada, cualquiera de estos libros sirven. Acá están los capítulos y en cada caso y las páginas de cada uno. Y acá está el resumen de lo que contiene este capítulo 202. Bien. Entonces, en el caso de conservación de cantidad de movimiento, habíamos dicho que lo que vamos a tratar es de calcular las fuerzas que interactúan en un fluido cuando éste interacciona con el sólido que lo contiene o con el sólido que está inmerso en él. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a describir es el fluido en sí mismo, que esto era la parte de cinemática, pero ahora vamos a ver cómo estos movimientos se dan porque hay alguna fuerza que está interactuando con el fluido. Entonces, el principio de conservación que nos sirve para empezar a estudiar fuerza es la ley de Newton, que otros lo llaman principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la deducción usando un volumen de control infinitesimal y flujo estacionario es la primera aproximación que puedo hacer al problema de conservación de cantidad de movimiento y, como bien digo, es una primera aproximación que me permite ir entendiendo qué voy a hacer, pero no es la más general. Entonces tengo un volumen de control, velocidades, y supónganse que acá, de alguna manera, hay fuerzas puestas en juego para sostener este volumen de control en este lugar. Habías cuenta que hay un fluido fluyendo y hay cambios de velocidades, dijimos que habían aceleraciones. Por lo tanto, el estudio que nos hace para partículas fluidas, para sistemas, era aplicar la ley de Newton, siendo la aceleración escrita como derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la masa era constante, lo puedo escribir de esta forma. Luego, la variación de cantidad de movimiento va a implicar que hay una serie de fuerzas interactuando para que se produzca variación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, el principio queda escrito de esta forma. La masa la reemplazo por la densidad caudal por diferencial de tiempo me da volumen. Simplifico estos dos y acá me queda expresado esto en función de la sumatoria de fuerzas que tengo en el sistema. Luego acá lo que estoy haciendo es poner los diferenciales en función de incrementos pequeños. El delta C lo pongo como diferencia de estas dos velocidades y me queda escrito de una manera simplificada el principio de conservación de cantidad de movimiento para este caso. Noten que esto es una ecuación vectorial y esto sería el flujo másico. Entonces,
si ahora nosotros aplicamos, en muchos libros van a encontrar la explicación que les he comentado recién, y es una explicación simplificada. Modernamente se lo explica aplicando el teorema de transporte Reynolds, porque es una aplicación mucho más general que nos permite entender y resolver casos más generales. Entonces, como bien dije, la ley de Newton va a ser uno de los principios a utilizar en este curso, y vamos a pasar de sistema a volumen de control mediante el teorema de transporte Reynolds que ya presentamos. Entonces, si este es el principio de conservación de cantidad de movimiento para un caso de flujo estacionario o no estacionario, podemos escribir lo siguiente. Esta sería la variación de cantidad de movimiento, y lo que yo pretendo es determinar las fuerzas inducidas por esa variación de cantidad de movimiento. Hay que evaluar esas fuerzas que van a estar actuando sobre el volumen de control, y acá lo que vamos a hacer es discriminarlas por tipo: fuerzas superficiales, fuerzas volumétricas, como vimos en el tema 1. Y el campo de velocidades lo voy a medir respecto a una referencia inercial, y el volumen de control será fijo respecto de esta referencia. Recuerde que cuando el volumen de control era móvil, se estaba moviendo en un sistema inercial, la velocidad era constante, y para dejar a ese sistema fijo, la velocidad era relativa. Entonces, todas las velocidades y la derivada de velocidades hay que hacerlas respecto del volumen de control también. Luego, ustedes pueden ver que si esta es la variable B, que es cantidad de movimiento, o momentum, como le llaman otros, el momentum por unidad de masa es la velocidad. Entonces, esto está igualado a la fuerza, pero a su vez, el teorema de transporte de Reynolds me permite escribirlo como dos integrales. Una integral de volumen, que tengo que derivar, y la integral de superficie. Entonces, observen que acá estoy diciendo que si el volumen de control tiene deformación y movimiento arbitrario, las velocidades son relativas, todas, y la derivada no puedo introducirla como derivada parcial. Entonces, la notación que vamos a utilizar nosotros es C, algunos autores llaman B, y los subíndices para indicar que es relativa son X y Z minúsculas, yo pongo la R, y es la velocidad del fluido respecto al sistema de coordenadas inercial. Y está representando la cantidad de movimiento por unidad de masa. Entonces, si el sistema fuese inercial, tendría que incorporar la fuerza ficticia de esas aceleraciones que hacen que el sistema sea inercial, para después convertirla en fuerza ficticia para transformar el sistema de no inercial en inercial. Esto lo han visto ustedes en mecánica. La CSUR del flujo, fíjense que está asociada acá al flujo de la propiedad. Pero el flujo de la propiedad es la propiedad multiplicada por el flujo másico que tengo como flujo neto en el volumen de control. Entonces, por último, la fuerza es el vector suma de todas las fuerzas que van a intervenir sobre el volumen de control. Y van a incluir todos los tipos de fuerzas que hemos visto, tanto superficiales y volumétricas, cuya clasificación hicimos en el tema 1 y que vamos a repasar un poco más adelante. Si el volumen de control es fijo, ¿sí?, lo que tengo ahora acá es que todas las velocidades van a ser absolutas, porque ahora el volumen de control no se mueve. Noten lo siguiente. Acá dice: el vector fuerza resultante actuante sobre la masa del fluido dentro del volumen de control es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento que hay en el volumen de control, que sería esto. Esta es la propiedad B por unidad de masa, más el vector suma algebraica de todos los flujos de cantidad de movimiento por unidad de masa que hay en la superficie del volumen de control. Entonces, acá hay una aclaración que después no vamos a decir, pero que es importante, por eso lo hago ahora, es que todas las fuerzas resultantes se están ejerciendo sobre la masa de fluido que ocupa del volumen de control. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estudiemos sistemas no inerciales, hay unas aceleraciones que se van a convertir en fuerza ficticia, y esas fuerzas ficticias se van a hacer sobre la masa de fluido que está ocupando el volumen de control bajo estudio, que era no inercial, y gracias a que han aparecido esas fuerzas ficticias,
lo hago inercial. Entonces, recuerden que esta ecuación es vectorial también, y si lo escribiera para la componente X, sería componente X de la fuerza, de todas las fuerzas que están actuando sobre la masa de fluido en el volumen de control, y la componente X de la velocidad. ¿Por qué? Porque esto es la cantidad de movimiento por unidad de masa en la dirección X, y lo mismo, es la cantidad de movimiento por unidad de masa en la dirección X, y es el flujo de la cantidad de movimiento por unidad de masa en X. Lo mismo sería si quisiera componente en Y y en Z. O sea, para que tengan claro, acá tienen las 4 maneras de verlo: volumen de control fijo, velocidad absoluta y ecuación vectorial, componente en X para volumen de control fijo. Fíjense que acá la que aparece con componente de X es esta, y acá el flujo de la propiedad es velocidad absoluta, y estas son velocidad absoluta también. Si ahora el volumen de control es móvil, es relativa al volumen de control la cantidad vectorial, y acá es relativa al volumen de control la cantidad vectorial, y este es el flujo másico el flujo másico neto que tengo en la superficie del volumen de control, y esto sería el flujo másico de la propiedad cuando estoy multiplicando por la componente relativa de la velocidad para el volumen de control. Lo mismo si ahora tengo la componente en X, fíjense que acá es componente en X, componente en X y componente en X, mientras que esto es flujo másico que tengo en la superficie de volumen de control, y este sería el flujo de la propiedad en X que tengo en la superficie de control. Bien, analicemos las dos integrales. Primero miremos la de volumen. Entonces, ¿cuándo no es nula la integral? Si la cantidad de movimiento intensivo, o sea, por unidad de masa, se acumula o se consume dentro del volumen de control. Entonces, recuerden que esto es una cantidad vectorial, y si el volumen de control es fijo y el flujo es estacionario y la densidad no es función del tiempo, este término desaparecería. Miremos la integral de superficie. Es flujo neto de la cantidad intensiva, cantidad de movimiento intensiva, o sea, por unidad de masa. Y recuerden acá lo siguiente: cuando nosotros analizábamos flujo másico, decíamos flujo saliente menos flujo entrante. Ese signo lo daba este producto escalar de estos dos vectores, que estaba relacionado con el flujo másico. Pero ahora yo tengo que ver el flujo de una propiedad, que es la cantidad de movimiento por unidad de masa, que es vectorial. Por lo tanto, esto tiene un signo. Depende de la convención de eje que yo haya tomado. Si tomo una terna derecha, por ejemplo, en la dirección X, si voy de izquierda a derecha es positivo, y si voy de derecha a izquierda es negativo. Por lo tanto, acá hay un signo y acá hay otro signo. Y debo hacer la superposición de esos dos signos, trabajando con la convención de signos, para ver cuál es el signo de cada término que yo esté evaluando de esta integral de superficie. Entonces vamos a hacer muchos ejemplos para que esto quede bien claro, pero sepan y recuerden que acá hay que tener en cuenta el signo del flujo másico y el signo de la propiedad vectorial. Entonces, si el flujo fuese unidimensional, tanto la densidad como la velocidad, y por lo tanto también el flujo volumétrico, son constantes en esa sección. Por lo tanto, puede salir afuera la integral, me queda integral de diferencial de área, por lo tanto es el área, y puedo expresarlo en función de sumatoria. Fíjense que acá estoy, en vez de poniendo así, como producto de las tres cantidades estas, directamente pongo flujo másico, y acá me está apareciendo la componente, sea X o Z, de la velocidad. O sea que estos son todas cantidades vectoriales. Entonces, en el caso de tener flujos unidimensionales, me queda lo que sale menos lo que entra, pero tendré que ver el signo de esta componente para ver si hay cambios en estos signos, que a priori queda un signo más acá y un signo menos acá. Esto ténganlo muy presente porque es típico de errores en los exámenes. Entonces acá estoy considerando unidimensionalidad del flujo y un problema no estacionario. Veamos este ejemplo.
Entonces acá, ¿cuándo tengo flujo unidimensional y cuándo no? Acá, en la entrada, esto valdría porque tengo que el flujo es unidimensional. Pero en la salida ya no es unidimensional. Por lo tanto, tendría que hacer un integral de superficie y tendría que conocer esta ley de variación de velocidades para poder calcular este integral. A veces me conviene agrupar estas tres como flujo másico, que es constante, porque en este caso si es estacionario, por ejemplo, lo que entra acá es lo que tiene que salir acá, entonces el flujo másico es constante. Y si es incompresible, la densidad no me cambia, entonces este flujo másico sería una constante y solo tendría que evaluar esta velocidad nomás. Entonces, ahora lo que tengo es que analizar lo que estaba a la izquierda de la igualdad. A la izquierda de la igualdad teníamos todas las fuerzas que actuaban sobre el volumen de control, sobre la masa que estaba dentro de ese volumen de control. Y vamos a ver que esa la vamos a definir como reacciones. Entonces, deberán tenerse siempre en cuenta como reacciones durante el análisis y esto me va a permitir definir correctamente su signo. Recuerden ustedes cuando hacían los diagramas de cuerpo libre, cómo explicitaban las reacciones sobre lo que era el diagrama de cuerpo libre a partir de un problema físico, en donde ustedes cuando pasaban del problema físico al diagrama de cuerpo libre lo que hacían era aislar el problema y para que eso estuviera en equilibrio hacían aparecer las reacciones. Acá va a ser algo parecido. Entonces, ¿qué fuerzas teníamos para estudiar los problemas en mecánica de fluidos? Habían fuerzas superficiales, de presión, viscosas y reacciones sobre elementos sólidos que intersectan mi volumen de control. Al yo definir un volumen de control que intersecta sólido, ahí tienen que aparecer fuerzas para que ese volumen de control no se mueva. Entonces esas son las reacciones. Y después las fuerzas volumétricas son las fuerzas básicas, las de inercia y las magnéticas. Esto sería la vista en corte de este ventilador, ¿no? Para que lo entiendan. Entonces, en lo que sí vamos a discutir en detalle cómo se definen cada una de estas fuerzas.